Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Vamos al Punto, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por redes sociales. En esta oportunidad vamos a abordar el tema del entorno internacional. A lo largo de nuestra historia, el siglo pasado, el siglo antepasado, factores internacionales han incidido en el curso de las acciones internas en nuestro país, para bien, para regular y para mal, unas veces más, unas veces menos. Con Ortega en el poder no hay excepción. También factores y actores internacionales inciden en el proceso político interno. Dado que los últimos 10 días, una semana, han sido muy movidos en materia internacional, temas, hechos directamente relacionados con nuestras realidades presentes y futuras, vamos a abordar esos hechos y cómo inciden en nuestro proceso político. Hagamos rápidamente un repaso. 1. Manuel López Obrador, el presidente de México, realizó una gira por Centroamérica y Cuba. Estuvo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y terminó en Cuba. Pero no visitó a Ortega. Tradicionalmente, López Obrador ha tenido un discurso condescendiente con Ortega, pero es tanta la vergüenza que significa aparecer en una fotografía junto a Ortega que López Obrador resolvió no correr el riesgo, y ese es un hecho político a anotar. El segundo hecho es la toma de posesión del nuevo presidente de Costa Rica, el señor Chávez, nuestro vecino con quien tenemos intensas relaciones de distinto tipo. Pues bien, Ortega no fue invitado a la toma de posesión. En tercer lugar, para la Cumbre de las Américas, tampoco Ortega ha sido invitado. Y finalmente, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución pronunciándose sobre los atropellos que cometió la dictadura con las instalaciones de la representación de la OEA en Managua. La resolución del Consejo Permanente en lenguaje diplomático es dura. En lenguaje menos diplomático, la interpretación es que declararon a Ortega como un delincuente internacional que rompió normas jurídicas vinculantes en el sistema interamericano que comprometen a estados y gobiernos. Es relevante esta resolución porque además deja abierta a otras acciones posteriores. Es decir, subió una escala la OEA y no cerró el capítulo. Vamos a analizar los dos últimos hechos mencionados: la Cumbre de las Américas y la resolución de la OEA. Sobre la Cumbre de las Américas se ha hecho, como se dice en lenguaje coloquial, un arroz con mango. Empecemos por explicar brevemente qué son las cumbres de las Américas. Empezaron en la década de los 90, se han venido realizando cada 4 años y convocan a los presidentes del continente. Por eso se llaman cumbres, porque son presidenciales, y de las Américas porque convocan tanto América del Sur, Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Estas cumbres realmente, como son hechos políticos,
dependen de las correlaciones políticas, de los momentos políticos. Y así hay que interpretarlo. Por ejemplo, en el 2014 fue la cumbre en Panamá. ¿Cuál fue el show? ¿Cuál fue el tema central de esa cumbre? El encuentro entre el presidente Obama y Raúl Castro en un proceso de relativa normalización de relaciones entre los dos países. Ese fue el show, ese era el momento político. En el 2018, la cumbre fue en Lima. ¿Cuál fue el tema central? Además de los debates que se centraron en el tema de la corrupción. Pero el tema que copó los medios de comunicación fue la no invitación a Maduro. Hubo allí unos debates porque Maduro dijo que de todas maneras él iba a ir en una bravuconería porque obviamente pues no podía invadir el espacio aéreo de Perú. En cualquier caso, Perú se plantó, no invitó a Venezuela, pero eran los tiempos de la consolidación de un grupo de gobiernos que se conocía como el Grupo de Lima. Ese fue otro momento. El de la cumbre programada para junio en Los Ángeles, pues tiene otras características. ¿Y cuál es el tema de debate antes que comience la cumbre? La invitación a Cuba, Venezuela y al gobierno de Ortega. La administración Biden hasta ahora no ha invitado a los gobiernos de esos tres regímenes dictatoriales, pero hay un grupo de países encabezados por el gobierno mexicano, pero también seguido por los estados del Caribe, Argentina y alguno que otro gobierno, que exigen a la administración Biden invitar a estos gobiernos so pena de que no asistirían como presidente a la cumbre e enviarían a representantes de menor nivel. Esa es la pugna. Si se invita o no a dictaduras a una cumbre que se supone convoca democracias. Más allá del debate sobre Cuba y sobre Venezuela, lo que nos concierne a nosotros es el caso de Nicaragua. ¿Qué significaría una invitación a Ortega? En primer lugar, que la OEA, la Unión Europea, el gobierno norteamericano han repetido en declaraciones de distinto nivel que Ortega ejerce el poder como resultado de un proceso electoral ilegítimo. Es decir, es un gobierno que carece de legitimidad. Si la administración Biden invitara a Ortega, significaría echar en un pozo, echar por la borda todas esas declaraciones, todas esas resoluciones que han arrinconado a Ortega, que lo tienen en términos internacionales aislado. Pero además, si se invitara a Ortega, ya sabemos que el valiente y heroico Ortega no va a salir de su búnker, menos para ir a Estados Unidos. En consecuencia, si Estados Unidos invitara a Ortega, más bien le daría un pretexto para que Ortega, otra vez utilizando lenguaje coloquial, se enjuagara con la invitación y empezara a decir que él no va, que el imperialismo, que la soberanía nacional, que ese es un foro para someterse a Biden, etc. Más bien le daría un pretexto y él no saldría de su búnker. Pero bueno, una lectura general sobre estos hechos. Primero, profundizan el aislamiento internacional de Ortega. Profundizan el descrédito, el señalamiento, el lenguaje diplomático de que es delincuente internacional. Yo he visto en las redes, ustedes saben que tengo una interacción muy intensa en las redes, que hay quienes plantean, ¿y las resoluciones para qué sirven? Pues fíjense que sí sirven,
Por supuesto, declaraciones pueden haber 1000, resoluciones pueden haber 1000 y no van a votar a Ortega. No es ese el propósito. La responsabilidad de construir la democracia en Nicaragua es de los nicaragüenses. La comunidad internacional puede contribuir y ha venido contribuyendo, pero nosotros no podemos esperar que sea la comunidad internacional la que nos quite a Ortega. Eso no puede ser, ¿verdad? Ni es ni puede ser. Las resoluciones, las declaraciones, las sanciones, las acciones de la comunidad internacional son fundamentales, pero como complemento a la responsabilidad que nosotros tenemos para enfrentar a Ortega y rescatar la democracia en nuestro país. Entonces, ¿las resoluciones sirven? Sí sirven. ¿Las resoluciones van a votar a Ortega? No, no van a votar a Ortega, pero nosotros tenemos que utilizarlas porque son, en unos casos, un machetito, en otros casos, un hacha, en otros casos, un palo que nos otorga la comunidad internacional en la lucha en contra de la dictadura. Y la realidad es que Ortega está más aislado que nunca, más desacreditado que nunca, y eso es una oportunidad para los nicaragüenses en la lucha por restablecer la democracia en nuestro país. Que tengan buenas noches y los invitamos a un nuevo programa, lunes 7 de la noche, vamos al punto por 100% Noticias. Y no olvidemos, no hay peor lucha que la que no se hace.